¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y democrática en Colombia? El aprendizaje de cultura política se empieza a conocer en el campo de la educación, pero no solo se queda ahí. En este caso, el sector estudiantil, en el universitario, los jóvenes tienen el poder político en sus manos. Son capaces de decidir por ellos mismos con el fin de tomar el mejor rumbo político según sus aprendizajes de cultura política. Tienen en común que luchan por el bienestar social, político y personal, que beneficien de manera satisfactoria su educación para que sea de mejor calidad, teniendo una buena convivencia en social y lo laboral, el cual se da a conocer con los movimientos políticos, una reforma estudiantil. Porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. En este espacio delimitado, desde 1964 a 1970, se puede comprender la lucha de los estudiantes, tanto de las universidades privadas como públicas, logrando crear la Federación Universitaria Nacional. En aquel tiempo de protestas había como objetivo lograr que escucharan a los estudiantes y además poder recibir una mejor educación, pero lamentablemente fue muy violenta, pues el gobierno y el Estado tuvieron que reaccionar de una forma muy agresiva ante los estudiantes por los muertos y los heridos. Los estudiantes tuvieron muchas movilizaciones por toda Colombia para hacer cumplir sus derechos, que les dieran oportunidades como profesionales. Todos los diversos sectores del país apoyaron esta causa con el fin de poder llegar a un acuerdo. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Bogotá, como capital de Colombia, es la sede principal donde los estudiantes podrían hacer sus peticiones ante el gobierno y también hacia la Secretaría de Educación, con el fin de tener un acuerdo económico y académico para el buen funcionamiento de las universidades. Esto a la vez permitió tener lo que ahora muchos estudiantes estamos disfrutando: universidades públicas y de calidad, tener mejores oportunidades para los adultos, jóvenes y niños, los cuales tendrán metas a futuro, también tener planes para poder salir adelante y cumplir con sus propósitos de vida. Gracias a esto puede ser independiente con la ayuda del gobierno y la Secretaría de Educación. Nos brinden una buena educación pública, formada de valores y una mejor calidad administrativa. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido, el sector social estudiantil? Este espacio limitado se puede comprender la lucha de los estudiantes tanto de las universidades privadas como públicas, logrando crear la Federación Universitaria Nacional. En aquel tiempo de protestas había como objetivo lograr que escucharan a los estudiantes y además poder recibir una mejor educación, pero lamentablemente fue muy violenta, ya que el Estado y el gobierno tuvieron que reaccionar de una manera muy agresiva ante los estudiantes. Los estudiantes tuvieron muchas movilizaciones por toda Colombia, ya que todos los sectores diversos del país apoyaron esta causa con el propósito de poder llegar a un acuerdo equitativo. Los estudiantes tienen sus derechos, el Estado y el gobierno no los querían respetar, por tanto los estudiantes velaron para que no les quitaran esos derechos y les dieran mejores oportunidades de poder salir adelante como profesionales. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Los más afectados son los estudiantes, porque tuvieron que luchar contra las fuerzas del gobierno para que así fueran escuchados y tuvieran unas mejores soluciones hacia el sistema educativo. Además, también enfrentaron todo tipo de violencia que hubo contra ellos por medio de uniformados y de la gente que se aprovechaba del desorden para hacer cosas vandálicas. Los actores más relevantes fue la participación de la fuerza pública en todas las movilizaciones pacíficas que tuvieron los estudiantes universitarios, por lo que anteriormente, cuando no participaba la fuerza pública, hubieron muchos heridos durante esas protestas. Gracias a la participación se tuvieron mejores aportes a la educación sin disturbios y de manera pacífica. Los cientos de estudiantes pertenecientes a las universidades en paro son afectados debido a la pausa de clases y el retraso, al tener que alargar el tiempo de estudio para así cumplir con el sistema educativo. ¿Cuáles hechos históricos
influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado. Los hechos históricos que influyeron en sí, los promotores de este movimiento estudiantil fue la Universidad Industrial de Santander, iniciada por un profesor, Álvaro Acevedo Tarazona. Apoyada por sus estudiantes, fueron los desplazamientos de grandes recorridos para obtener que el gobierno y el Estado les prestaran atención a lo que ellos exigían, a sus derechos que fueron vulnerados, donde recorrieron 500 kilómetros para llegar a la Plaza de Bolívar en el capital del país para exigirle al gobierno una educación pública y de calidad. También le exigieron darle el reconocimiento a la Asamblea Estudiantil y dieron otra marcha donde se unieron universidades públicas y privadas. Anteriormente, las protestas influyen mucho con la participación política porque el gobierno y la Secretaría de Educación son los principales causantes de dichas protestas. Es decir, dichas entidades no cumplen con lo prometido hacia los estudiantes cuando se ha hablado y por ellos actúan de esta manera conjunta. Es decir, que los estudiantes al ver que no cumple el gobierno, entonces ellos fomentan a estas marchas y así optan por protestas para ser escuchados y ser sentidos y que les cumplan todo lo prometido. ¿Cuál es el contexto actual del movimiento estudiantil? Los movimientos estudiantiles y universitarios en Colombia buscan caracterizar la reforma educativa de la segunda mitad del siglo XX. Al análisis textual, es decir, sin perder de vista los asuntos económicos, políticos, sociales y culturales que en su momento enmarcaron, obstaculizaron y en muchos casos impulsaron cada etapa de la reforma. Colombia necesitaba incorporar un proyecto modernizador de la educación superior. Sin embargo, el gobierno estaba lejos de considerar las consecuencias sociales que se manifestarían a través de protestas y marchas tras un único objetivo: la autonomía universitaria en la consolidación de un proyecto educativo nacional. Todos hablan del movimiento estudiantil, en donde se ve el avance a través de los años, lo que se ha logrado, y cabe entender que dan a conocer más de lo que es decir, de lo que les interesa, que es tener una mejor calidad de educación, que cada día más se van a hacer nuevas repeticiones a gobiernos para mejorar la educación con respeto y que no se vulneren los derechos educativos de los estudiantes. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la relación del movimiento estudiantil con el concepto de cultura política? El aprendizaje de cultura política se empieza a aprender en el campo de educación, aunque no solo se practican en los campos educativos. En este caso, el sector estudiantil más exacto es universitario. Son jóvenes que tienen poder político en sus manos, capaces de decidir por ellos mismos con el fin de tomar el mejor rumbo político según sus aprendizajes de cultura política. Tienen en común que luchan por el bienestar social, político y personal de ellos, que beneficien de manera satisfactoria su educación para que sea de mejor calidad, teniendo una buena convivencia social y lo laboral, el cual se da a conocer con los movimientos políticos, es decir, una mejor reforma estudiantil. La siguiente pregunta es: ¿cómo el movimiento estudiantil aporta a la construcción de la democracia? El sector estudiantil ha fortalecido mucho en la construcción democrática. El campo de la educación tiene el papel más importante al ser los docentes quienes tienen la tarea de enseñar a los estudiantes a ser poseedores de la democracia, en el cual se han tomado en cuenta a los líderes estudiantiles y se ha ido forjando un nuevo mundo en el cual se toman decisiones para beneficio de todos. La democracia tiene un papel importante
porque aumenta el respeto del derecho de tener un mejoramiento educativo exitoso, teniendo en cuenta la participación de los estudiantes con sus ideas y aportaciones, para llegar a acuerdos y lograr una mejor convivencia universitaria, con nuevas expectativas. Buenos días, compañeros y tutoras. Hoy vengo a hablarles sobre las conclusiones en relación con la cultura, política, la democracia y la participación social en Colombia. Uno de los sectores más desfavorecidos en toda la historia de Colombia, toda vez que las proyecciones en cuanto a los dineros destinados por planeación nunca son suficientes para cubrir a plenitud lo necesitado para llevar con éxito lo propuesto por las entidades educativas en el orden de pregrados, secundaria y básica. Los estudiantes en nuestros días se han convertido en uno de los sectores sociales con mayor participación en las diferentes protestas. A nivel nacional han sido actores principales en los últimos 2 años de las distintas marchas a nivel nacional, unas pacíficas, otras con desmanes, pero siempre con una petición razonable, que es la de fortalecer la educación pública. Para concluir, compañeros, es fácil identificarse con este sector, pues somos estudiantes. En algún momento hemos sentido que la brecha entre las clases sociales es producto de la discriminación de los profesionales egresados de universidades públicas en comparación a los de las privadas. Gracias a estas actividades logramos reconocer los sectores sociales a profundidad y con eso el conocimiento de la cultura política, como estos se relacionan las afectaciones y procesos que han pasado el sector estudiantil en nuestro país. Obtuvimos conocimientos vastos, los cuales fueron de gran ayuda al saber lo que sucede con el sector estudiantil y cómo es vulnerado. Sus maneras de hablar con el gobierno para recibir ayuda y cómo año tras año se va evolucionando en la manera de educar con buena formación y desarrollo social, ético y personal. Muchas gracias.